Y ahora bien, continuamos con la segunda parte de estas 22 técnicas para interpretar críticamente un texto. Ahora continuamos con analizar el género discursivo. Bien, este segundo grupo de técnicas enfatiza la relación del texto con otros discursos, la intertextualidad o la polifonía. Esto quiere decir que los autores recurren a otras voces, a otros textos para construir sus discursos. Entonces comprendemos mejor un discurso si tomamos conciencia de los autores a los que se opone quien escribe el texto, de las voces que incorpora, de las que calla o de la tradición en la que se inscribe. Bien, entonces ahora vamos a ver la técnica 9. Este apartado abarca de la técnica número 9 a la técnica número 16. Y la técnica 9 nos propone identificar el género y describirlo. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Es una noticia, una esquela, un artículo científico, un blog? ¿Utiliza los recursos convencionales de cada género? ¿Sigue la tradición establecida? Entonces, es importante tener en cuenta qué tipo de texto estamos leyendo, porque con base en el tipo de texto que tengamos enfrente, pues tendrá que respetar ciertas reglas estructurales y discursivas, pues con el fin de ser coherente con ese género al que se está inscribiendo. Por ejemplo, cuando un artículo científico no tiene referencias, no tiene una introducción, no tiene una metodología, entonces no estamos hablando de que sea un artículo científico, porque le estaría faltando ese elemento, ese aspecto esencial. Vamos a decir, por ejemplo, cuando nosotros observamos una flor, pues observamos que tiene pétalos, que tiene tallo, que tiene ciertas características, que tiene raíz, y entonces sabemos que es una flor. Del mismo modo sucede con los géneros, en este caso escritos, los textos. Cuando observamos superficialmente ciertas características, entonces nos damos cuenta de que es un texto en específico al cual podemos o no acercarnos dependiendo de nuestros intereses. Bien, entonces aquí aparecen algunas pistas con las que nos podemos auxiliar para identificar o analizar el género discursivo. Para empezar, desde cómo se llama el texto, ¿no? Es una parte fundamental. Incluso una nota tiene, por ejemplo, características que la hacen nota periodística. Debe tener un verbo conjugado y si no lo tiene, entonces ya está fallando a una de sus reglas básicas. También está el ámbito, la función, la autoría, la audiencia, a quien se dirige. En un artículo científico, por ejemplo, normalmente se va a dirigir a una comunidad también científica que tiene un interés por el tema que esté desarrollando. Y enseguida también, bueno, está el contenido, la estructura y el estilo, las citas y la polifonía, es decir, a qué voces se auxilia o a qué voces recurre, y la historia, qué tradición tiene, por ejemplo. Pueden abundar en esta lámina un poco más adelante, si quieren poner pausa al video, lo pueden hacer. La técnica 10 enumera a los contrincantes, contra quién escribe el autor, qué personas se oponen a sus deseos, qué propósitos tienen, por qué. Casani sugiere hacer una lista de las personas o de los grupos que no coincidan con el autor y propone anotar al lado de cada uno su propósito y sus intereses. Esto es importante también porque suele suceder que en algunos géneros discursivos los contrincantes, entre comillas contrincantes, están más implícitos o explícitos. Esto sucede mucho con las columnas de opinión, donde claramente se puede ver quién es la parte opuesta a la que se dirige el columnista. En otros tipos de textos, como los científicos, el lenguaje y la postura puede ser un poco más oculta, más neutra. Bien, la segunda parte de enumerar a los contrincantes dice que para leer críticamente no basta formular el propósito del autor. En el ejemplo, convencer al lector que debe legalizarse este derecho de morir dignamente, también hay que recuperar los puntos de vista alternativos, que muchos países occidentales debaten hoy esta cuestión, que muchas religiones están en contra, que los partidos políticos están divididos, o que existen asociaciones a favor de una muerte digna.
Bueno, aquí cuando se habla del ejemplo, es el ejemplo que aparece en la lámina anterior, por si se quiere detener a revisarlo, adelante. Bien, pues básicamente más de lo mismo, hacer un listado de voces, qué citas literales hay, qué citas indirectas o encubiertas hay, ¿no? Si se le da una voz, un discurso directo, por ejemplo, al policía, si se privilegia lo que dice el policía, o si utilizamos una cita indirecta para decir lo que el manifestante, entonces ya estamos pues sesgando lo que tenemos presentado o que tenemos presentando como información, puesto que lo que dice el manifestante de algún modo se oculta o se reelabora y lo que dice el policía se puede leer directamente con sus palabras. O bien, si es al revés, también quiere decir que hay una intención de que el autor o el medio que está enviando esa información, pues quiere que nosotros tengamos cierta perspectiva sobre lo que se está diciendo. La 12. Analiza las voces incorporadas, básicamente lo mismo, es decir, la cita o reproducción de lo que han dicho dos personas puede ser fragmentos extensos, breves o incluso palabras sueltas. Y pueden estar segregados del texto con punto y aparte, insertados en la prosa con comillas o cursiva o incluso camuflados sin ningún tipo de marca. Esto es lo que comentaba hace un momento. Depende del enfoque que se le dé a las palabras de las otras personas, es lo que el autor va a querer que nosotros sepamos, o más bien a lo que quiere que le demos mayor interés o relevancia. Y aquí están algunos ejemplos de lo que decía hace un momento, los estilos. Estos son un poco técnicos, pero con los ejemplos y con las características podemos darnos cuenta de mejor manera. Y aquí pueden poner pausa y detenerse para leerlos con más detalle. Aquí más ejemplos. Bien, vamos a la técnica número 13. Lee los nombres propios. Esta técnica me parece que puede en algunos casos obviarse. ¿Por qué? Pues bueno, finalmente lo que se propone es revisar cómo se denominan los protagonistas, qué lugares se mencionan, qué épocas históricas están allí, pero creo que se puede resarcir con las otras técnicas esto de los nombres propios, ya que, como vimos anteriormente, hace énfasis en las palabras que se usan y los nombres propios también es una manera de emplear ciertas palabras si tiene apodo la persona, si no tiene apodo, ¿no? Todo eso también nos da una pista de la posición que puede adquirir el autor y de lo que nos quiere dar a conocer. La 14, verifica la solidez y la fuerza del discurso. Básicamente es revisar los argumentos y los razonamientos. ¿De qué tipo son esos argumentos? Si son lógicos, si son más sentimentales, más emocionales, si son estadísticos, datos duros, si son claros, si son completos, ¿no? Por ejemplo, en un texto científico siempre debe haber argumentos lógicos, verificables, sustentados, comprobables, porque nunca puede haber opiniones, ¿no? El conocimiento científico no se basa en opiniones, no podemos decir yo creo, yo pienso, yo considero que, sino que siempre debe estar sustentado en otras voces que ya fueron comprobadas, en datos duros, en evidencias, incluso fotografías o algunas otras pruebas que puedan sustentar eso que se está diciendo. Entonces, bien, eso serían verificar la solidez y la fuerza del discurso, que también es una técnica fundamental. La técnica 15, halla las palabras disfrazadas. Otra técnica fundamental que tiene que ver con las anteriores sobre las relacionadas con escribir lo oculto, ¿no? Aquí en especial se refiere sobre todo a si hay algún vocablo en particular, alguna modalización, si hay metáforas, si hay comparaciones, si el autor expresa alguna ironía, si expresa un humor. Eso lo vamos a ir viendo con el contexto del escrito, ¿no? Y aquí propone Casani hacer una lista con sus dos significados, el corriente, ¿no? El del diccionario, digamos, y el que adquiere en este discurso, ¿no? El que adquiere en contexto. De esto nos vamos a dar cuenta pues con una lectura atenta de lo que se esté diciendo
y del interjuego que hay entre cada enunciado y cómo se va amalgamando la voz del autor o de la institución o del medio que esté emitiendo el mensaje. Y finalmente, la técnica 16, analizar la jerarquía informativa. Esto también es fundamental porque nos pide revisar cuáles son los datos destacados y los que se presentan como detalles, los datos centrales o los marginales, los indiscutibles y los matizados. Comprueba a qué elementos otorga importancia al texto y a qué otros sitúa en lugares secundarios. Esto es muy importante y vamos a verlo con los siguientes ejemplos, ¿no? Como por aquí en este tipo de enunciación es explicitar u ocultar el sujeto, como vemos aquí, por ejemplo, que comienza con el gobierno, ¿no? El consejero, aquí son explícitos. Y aquí son un poco más implícitos. Él le gritó a ella, ¿no? O sitúa los datos en una posición principal o no. El atleta es alérgico. Sí, cuando aparece al inicio, quiere decir que entonces el comunicado intenta que nosotros le demos mayor relevancia a esto porque nuestra posición cognitiva, nuestra atención está mucho más fresca, más atenta, entonces podemos darle mayor relevancia a esto. Enseguida categorizar un hecho con un vocablo u otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, sedujo, Juan violó a María o Juan sedujo. ¿Cuál de los dos se prefiere? Lo vemos muy, muy comúnmente en la prensa, sobre todo con la violencia contra las mujeres, como a veces se intenta ocultar el hecho de violar por seducir. Y bueno, ya aquí aparecen más ejemplos, ya con una lectura atenta en pausa se podrá revisar con más detalle. Bien, entonces esta es la segunda parte del video. Esperemos que lo hayas disfrutado y haya sido entendible. Ahora queda la tercera parte.